El aire de la parroquia de San Olandri en 1869 era una sopa espesa de calor y humedad, un peso tangible que se adhería a la piel y a los pulmones. En el pequeño claro al borde del pantano, el silencio de la mañana era profundo, roto únicamente por el sonido rítmico y metálico de una pala cortando la tierra. Elias Thorne no se detenía. Su espalda, curvada por el trabajo y el dolor, se movía con una precisión mecánica, metódica. A su lado, dos montículos de tierra fresca y oscura marcaban los lugares donde su esposa, Sara, y su hijo de 8 años, Samuel, ahora descansaban. No había lágrimas en su rostro, ni gritos de rabia rasgando el silencio. Solo el movimiento incesante de la pala, terminando la segunda tumba. Su rostro, impasible como la madera tallada, no revelaba nada del infierno que había consumido su mundo la noche anterior. Era una calma antinatural, un vacío tan profundo que resultaba más inquietante que cualquier demostración de pena. El mundo había terminado, pero el trabajo debía hacerse. La quietud fue destrozada por el sonido de cascos y voces despreocupadas. Una docena de jinetes emergió del camino de tierra, sus figuras recortadas contra el sol naciente. Las capuchas blancas estaban bajadas, revelando los rostros de granjeros locales y veteranos resentidos, hombres que conocía de vista, pero con los que nunca cruzaba una palabra. Llevaban rifles con una familiaridad casual, como si fueran una extensión de sus propios brazos. Se detuvieron al borde del claro, formando un semicírculo, una pared de arrogancia y poder indiscutible. Observaron a Elias, que no se detuvo, que no les concedió ni una mirada. La pala continuó su trabajo, un metrónomo marcando los últimos segundos de una vida y el comienzo de algo completamente diferente. El aire se tensó, cargado no solo de humedad, sino de la certeza de una violencia que aún no había terminado de desatarse. Era una confrontación silenciosa, un desafío lanzado no con palabras, sino con la simple negativa a doblegarse ante la intimidación. El líder del grupo, el joven hijo del terrateniente local, desmontó con una sonrisa de suficiencia. Su nombre era Clayton, y su crueldad era tan conocida como la riqueza de su padre. Se acercó lentamente, sus espuelas tintineando en el silencio. ¿Terminando la faena, Elías?, preguntó, su voz cargada de un desprecio burlón. «Es considerado de tu parte ahorrarnos el trabajo». Elías no respondió. La última palada de tierra cayó sobre el montículo. Clavó la herramienta en el suelo y se enderezó lentamente. Sus ojos, oscuros y vacíos, finalmente se encontraron con los de Clayton. No había miedo en ellos, no había odio. Había una ausencia total de sentimiento que desconcertó al joven líder. Los otros hombres se inquietaron en sus monturas, su confianza vacilando por un instante ante esa reacción inesperada. Esperaban súplicas, terror, lágrimas. No esperaban ese silencio absoluto, esa calma que parecía provenir de un lugar más allá de la desesperación. Era como mirar a un hombre que ya había muerto y no lo sabía. La falta de miedo de Elías fue una afrenta directa a la autoridad de Clayton. La diversión se convirtió en ira. «Vamos a hacer esto interesante», anunció Clayton a sus hombres, recuperando su arrogancia. «Le daremos una ventaja, una oportunidad para el deporte». Se volvió hacia Elías. «Corre», le ordenó. «Corre hacia el pantano. Te daremos hasta que cuente hasta 100». Era la máxima expresión de su poder sádico. Convertir la eliminación de un testigo en un juego, una cacería para su propio entretenimiento. Creían que le estaban ofreciendo un último y humillante terror. Elías permaneció inmóvil por un instante, su mirada fija en la línea oscura de los cipreses que marcaban la frontera del bayú. El pantano era un lugar temido, un laberinto de aguas estancadas y criaturas invisibles del que pocos salían si se adentraban demasiado. Para los hombres de Clayton era una trampa mortal. Para Elías era algo más. Era el único lugar en la tierra donde las reglas de ellos ya no aplicaban. Sin una palabra, Elías se dio la vuelta. No miró hacia el camino abierto, la ruta de escape lógica que lo llevaría a ninguna parte. Su decisión fue instantánea e incomprensible para sus perseguidores. Con un movimiento fluido, casi deliberado, comenzó a correr. No con la desesperación de una presa, sino con la economía de movimiento de alguien que sabe exactamente a dónde va.
Se dirigió directamente hacia la pared de vegetación del pantano. Corrió sobre la tierra que había trabajado, pasando junto a las tumbas recién cavadas de su familia, un último y silencioso adiós. Los jinetes rieron, un sonido áspero y cruel que resonó en el claro. La imagen de aquel hombre solitario, corriendo hacia un infierno verde, les pareció el acto final de un cobarde aterrorizado. No podían concebir que no estuviera huyendo de ellos, sino que los estuviera guiando hacia su propio terreno, hacia el único lugar donde la balanza de poder podía, y estaba a punto de invertirse de forma brutal y definitiva. Elías se desvaneció entre los árboles cubiertos de musgo español como un fantasma. En un momento estaba allí, una figura oscura contra la luz de la mañana, y al siguiente, el pantano se lo había tragado. Los hombres de Clayton esperaron, permitiendo que la ventaja se extendiera, saboreando el momento. Los perros de caza, inquietos y gimiendo, tiraban de sus correas, sus instintos advirtiéndoles de un peligro que sus amos no podían ver. Cuando Clayton terminó su cuenta, la cacería comenzó oficialmente. «Vamos a buscarlo», gritó, su voz llena de una confianza que pronto se demostraría fatalmente equivocada. Entraron en el pantano con el estrépito de una fuerza invasora, el sonido de sus caballos y sus gritos profanando el silencio ancestral del lugar. Estaban convencidos de que seguían a un aparcero asustado. No sabían que acababan de entrar en el campo de batalla de un soldado entrenado, un hombre que conocía cada sendero oculto, cada trampa natural y cada sombra de aquel laberinto acuático. El cambio fue inmediato. Apenas a 20 metros de la entrada, la luz del sol fue devorada por el denso dosel de los cipreses. La temperatura pareció bajar, mientras la humedad se intensificaba, pegajosa y sofocante. El suelo firme del claro dio paso a un fango espeso que dificultaba el avance de los caballos. Los sonidos del mundo exterior desaparecieron, reemplazados por un silencio opresivo, puntuado por el zumbido de los insectos y el chapoteo distante de algo en el agua oscura. Los perros, que habían entrado con ladridos feroces, ahora avanzaban con el rabo entre las patas, sus hocicos olfateando el aire con nerviosismo. El rastro de Elías, tan claro en el campo abierto, se había vuelto confuso, mezclado con el olor a descomposición y agua estancada. La confianza del grupo comenzó a erosionarse, reemplazada por una primera y sutil punzada de incertidumbre. El pantano no era solo un lugar, era una presencia activa, un enemigo silencioso que ya estaba trabajando en su contra. Los perseguidores se adentraron más, siguiendo las huellas que Elías dejaba sin darse cuenta de que cada paso los alejaba más de su mundo y los sumergía en el suyo. Creían que estaban acorralando a su presa, pero la realidad era la inversa. Elías no estaba escapando, estaba estableciendo los límites del tablero de juego. Cada sendero que tomaba, cada arroyo que cruzaba, estaba diseñado para separarlos, para confundir a sus animales y para agotar su moral. Los hombres de Clayton se movían como una turba ruidosa y arrogante, completamente ciegos al hecho de que ya no eran los cazadores. Se habían convertido en las piezas de una estrategia meticulosamente planeada, por un hombre que no tenía nada que perder y que poseía una habilidad para la guerra que ellos no podían siquiera imaginar. La cacería había comenzado, pero el verdadero depredador no era el que llevaba el rifle, sino el que se movía en silencio entre las sombras, esperando. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo esto, y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. La de mañana no será más ligera. 6 meses antes de que la tierra se abriera para recibir a su familia, la vida de Elías Thorne se medía en el ciclo del sol y la resistencia de sus propias manos. Su cabaña era una construcción modesta de ciprés y barro, enclavada al borde del pantano, como si intentara pasar desapercibida por el mundo. El aire de la mañana llegaba siempre denso, cargado con el olor a tierra húmeda y vegetación en descomposición, un perfume que para otros era de muerte, pero para él era el aliento de su fortaleza. Se levantaba antes de que el primer rayo de luz se filtrara a través del musgo español, moviéndose en la penumbra con una familiaridad silenciosa. No necesitaba luz para saber dónde estaba cada tabla suelta del suelo, cada herramienta gastada en la pared. El silencio era su primer compañero del día, una manta que lo cubría todo
antes de que el mundo de los hombres despertara con sus ruidos y sus odios. Era un orden autoimpuesto, un ritual diario para mantener a raya el caos que sabía que acechaba justo más allá de la línea de árboles. El trabajo en el campo comenzaba con la misma precisión metódica. La parcela de tierra que trabajaba era marginal, un suelo pobre que los terratenientes consideraban inútil. Pero Elías la entendía. Sabía cómo leer su sed en las hojas de maíz y su hambre en el color del algodón. Sus movimientos eran económicos, desprovistos de cualquier gesto innecesario, una herencia de un tiempo en el que un movimiento en falso significaba el final. Su espalda, que la comunidad blanca veía como la de un hombre quebrado por la sumisión, estaba en realidad forjada por una disciplina de hierro. Cada surco que araba era una línea trazada entre el pasado que había enterrado y el presente que intentaba construir. Sara a menudo lo observaba desde el porche, viendo no al aparcero, sino al hombre que luchaba una guerra silenciosa contra la tierra y la memoria, y que, por ahora, parecía estar ganando. La aparente fragilidad era su uniforme, su camuflaje contra un mundo que no toleraba la fuerza en un hombre como él. Dentro de la cabaña, la vida tenía un ritmo diferente, más suave. Sara se movía con una gracia tranquila. Su presencia era el ancla que mantenía a Elías en el presente. Su relación no se construía con grandes declaraciones, sino con gestos pequeños y significativos. Una taza de achicoria caliente dejada en la mesa antes de que él saliera, la forma en que remendaba su camisa de trabajo bajo la luz de una lámpara de aceite, el toque de su mano en su hombro cuando regresaba al anochecer. Eran un universo de dos, expandido a tres por la presencia de Samuel. El niño, de 8 años, era una mezcla de la resiliencia silenciosa de su padre y la calidez abierta de su madre. Aprendía observando, absorbiendo las lecciones no dichas de su entorno. Veía cómo su padre se encorvaba y bajaba la mirada cuando se acercaba un hombre blanco, y luego lo veía erguirse de nuevo, imperceptiblemente, una vez que el peligro había pasado. El hogar no era solo un refugio físico, era el único lugar donde podían existir como ellos mismos, sin las máscaras que la sociedad les exigía. Las comidas eran momentos de una paz casi sagrada. Se sentaban a la pequeña mesa de madera tallada por el propio Elías, y el silencio que compartían no era vacío, sino lleno de un entendimiento mutuo. Comían lo que la tierra les daba, verduras de su huerto, algún pescado que Elías sacaba de los canales traseros del pantano. No había abundancia, pero había lo suficiente. Era durante estas comidas cuando Elías estudiaba a su hijo. Veía la curiosidad en los ojos de Samuel, las preguntas que se formaban, pero que el niño ya había aprendido a no hacer en voz alta. Preguntas sobre por qué su parcela era tan pequeña, por qué los otros niños no jugaban con él, por qué su padre nunca hablaba de los años antes de que él naciera. Elías respondía a esas preguntas no formuladas con acciones, enseñándole a Samuel a identificar las plantas comestibles del bayú, a seguir un rastro sin dejar el suyo, a escuchar los sonidos del pantano y a distinguir el peligro de la normalidad. Eran lecciones de supervivencia disfrazadas de conocimiento de la naturaleza. El pantano era su vecino constante, una presencia que respiraba a su espalda. Para los habitantes de la parroquia, era un lugar de leyendas oscuras, un laberinto mortal del que nadie regresaba. Lo temían y lo evitaban, pero para Elías era una extensión de su hogar. Conocía sus secretos, sabía qué senderos se inundaban con la marea y cuáles permanecían secos. Entendía el lenguaje de las aves como una advertencia y el silencio repentino como una señal de alarma. A veces, llevaba a Samuel a los bordes menos profundos, enseñándole a respetar el agua oscura y lo que vivía en ella. «El pantano no es bueno ni malo», le decía en voz baja, una de las pocas veces que impartía una lección directa. «Simplemente es. Te quita si eres descuidado, pero te protege si lo entiendes». Era la única herencia que sentía que podía dejarle a su hijo, un conocimiento que no podía ser arrebatado, una fortaleza que no dependía de la aprobación de nadie. La interacción con el mundo exterior era mínima y siempre calculada. Una vez al mes, Elías hacía el viaje a la tienda del cruce de caminos para cambiar su excedente de algodón por sal, harina y otras necesidades básicas. Era un viaje a través de territorio enemigo. Se movía con la cabeza gacha,
su cuerpo adoptando una postura de sumisión que era a la vez una armadura y una mentira. Los hombres blancos, sentados en el porche de la tienda, lo observaban pasar. Sus conversaciones se detenían. Sus miradas pesaban sobre él como piedras. No decían nada directamente, pero el desprecio estaba en el aire, tan espeso como la humedad. El dueño de la tienda, un hombre con ojos fríos y calculadores, siempre encontraba una manera de infravalorar su cosecha, de ajustar la balanza a su favor. Elías nunca discutía. Aceptaba el trato injusto, tomaba sus provisiones y se marchaba. La supervivencia requería saber qué batallas no se podían ganar, y en ese mundo cualquier confrontación directa era una sentencia de muerte. El sheriff local, un exoficial confederado llamado Beaumont, a veces pasaba a caballo por el camino cercano a su parcela. Nunca se detenía, solo reducía la velocidad, su mirada recorriendo la pequeña granja, la cabaña, la figura de Elías trabajando en el campo. Era una inspección silenciosa, un recordatorio constante de quién ostentaba el poder. Beaumont representaba la ley, pero era una ley que solo servía para proteger a un tipo de persona. Elías había visto a hombres como él durante la guerra, hombres que creían en un orden natural donde ellos estaban en la cima y todos los demás debajo. La presencia del sheriff no era tranquilizadora, era una vigilancia. Era un mensaje claro de que, aunque la guerra había terminado, las líneas de batalla seguían trazadas en la tierra, en la sociedad y en las miradas de los hombres que se negaban a aceptar la derrota. Elías simplemente seguía trabajando, sin levantar la vista, convirtiéndose en parte del paisaje, volviéndose invisible. En las noches, después de que Samuel se durmiera en su pequeño catre, Elías y Sara a veces se sentaban en el porche, escuchando la sinfonía nocturna del pantano. Eran los únicos momentos en los que el pasado se permitía aflorar, no en palabras, sino en la quietud de Elías. Sara sabía que en ese silencio él regresaba a otros lugares, a otros tiempos llenos de fuego y gritos. No lo presionaba para que hablara. Simplemente ponía su mano sobre la de él, un gesto que decía, «Estás aquí, estás a salvo». Ella era el ancla que lo mantenía alejado de la marea de sus recuerdos, el trauma de la guerra, especialmente la masacre del cráter. Vivía en él como una herida que nunca cerraba del todo. Había visto la brutalidad de los hombres y la fragilidad de la vida, y había aprendido que la única paz posible era la que uno construía lejos de todo, en el anonimato. Su pequeña familia era ese intento de paz, un frágil baluarte contra la oscuridad que conocía demasiado bien. A veces, por la noche, el sonido de jinetes lejanos llegaba hasta la cabaña. No era el trote constante de un viajero solitario, sino el galope desordenado y ruidoso de un grupo, a menudo acompañado de gritos y disparos al aire. Eran los vigilantes, los patrulleros, hombres que se envolvían en capuchas blancas y en la certeza de su propia superioridad. Cuando eso ocurría, Elías no se movía. Se quedaba perfectamente quieto, escuchando, evaluando la distancia y la dirección. Sara apagaba la lámpara de aceite, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. Sostenían la respiración, esperando que el sonido se desvaneciera en la distancia, que la tormenta pasara de largo. Era un ritual de miedo y contención que todos los libertos de la parroquia conocían. Cada vez que los jinetes se alejaban, una tensión silenciosa se disipaba, pero nunca desaparecía por completo. La amenaza era una constante, como el calor del verano, siempre presente, siempre esperando la oportunidad de volverse insoportable. Samuel, a pesar de su corta edad, entendía la precariedad de su existencia. Había aprendido a jugar en silencio, a no alejarse demasiado de la cabaña. Su mundo estaba definido por los límites de la parcela de su padre. El pantano, con sus peligros visibles, era un lugar de aventuras controladas. El camino, con sus peligros invisibles, era una frontera que no debía cruzar. Un día, encontró una vieja medalla de latón mientras cavaba cerca del arroyo. Se la llevó a su padre, sus ojos brillando de emoción. Elías la tomó en su mano. Reconoció la insignia de su antiguo regimiento de las tropas de color de los Estados Unidos. Por un instante, la máscara del aparcero se deslizó, y Sara pudo ver al sargento Thorne en sus ojos, un hombre endurecido por el fuego y la pérdida.
Él cerró la mano sobre la medalla, su rostro impasible de nuevo. «Es solo un trozo de metal viejo», le dijo a Samuel con voz suave. Más tarde esa noche, sin que nadie lo viera, la arrojó a las aguas más profundas del bayou. El pasado debía permanecer enterrado. La comunidad blanca de St. Landry apenas registraba su existencia, y así era como Elías lo prefería. Era el liberto del pantano, una figura periférica, un hombre sin historia ni rostro. Esta invisibilidad era su principal defensa. Su silencio era interpretado como simpleza, su trabajo duro como la docilidad esperada de su raza. Nadie sospechaba que ese hombre encorvado había liderado a otros hombres en combate, que entendía la estrategia y la disciplina de una manera que ellos, con su arrogancia desorganizada, nunca podrían comprender. No sabían que su calma no era miedo, sino control. Observaba todo, notaba quiénes eran los más ruidosos en su odio, quiénes lideraban a los demás, quiénes eran los seguidores. Recopilaba información sin parecer hacerlo, un hábito de sus días de reconocimiento en territorio enemigo. Estaba en paz, pero no estaba desprevenido. Vivía en un estado de alerta constante y contenida, una cuerda de arco tensada pero no disparada. La ilusión de normalidad era frágil, pero se mantenía día a día a través de la rutina. El amanecer, el trabajo, la comida, el anochecer. Cada día que pasaba sin incidentes era una pequeña victoria. Elías se permitía creer que tal vez, solo tal vez, podrían construir una vida allí, que si se mantenían lo suficientemente callados, lo suficientemente pequeños, el mundo se olvidaría de ellos. Veía a Samuel crecer, veía la fuerza tranquila en Sara, y se aferraba a la esperanza de que el futuro podría ser diferente al pasado. Era una esperanza peligrosa, porque lo hacía vulnerable. El amor por su familia era su mayor fortaleza, pero también el único punto de presión que podría quebrarlo. Los hombres que lo rodeaban no entendían de honor ni de justicia, pero entendían de poder, y sabían instintivamente que para destruir a un hombre, primero debían destruir lo que amaba. La paz que Elías había construido era un castillo de arena, esperando la inevitable marea. El hijo del terrateniente, Clayton, era la encarnación de la amenaza latente. Un joven de poco más de 20 años, imbuido de una arrogancia que solo la riqueza y un poder incuestionado pueden generar. A veces pasaba a caballo cerca de la parcela de Elías, no como el sheriff, en una inspección silenciosa, sino con una abierta demostración de desdén. Reducía la velocidad de su caballo, escupía en el suelo en dirección a la cabaña y seguía adelante con una sonrisa burlona. No necesitaba decir una palabra. Su presencia era una afrenta, un recordatorio de que esa tierra, esa vida que Elías estaba construyendo, existía solo porque él, Clayton, lo permitía. Elías nunca reaccionaba. Seguía trabajando, su pala o su azada moviéndose con un ritmo constante, como si el joven no existiera. Esta falta de reacción, esta negativa a reconocer su poder, era lo que más enfurecía a Clayton. Confundía la disciplina de Elías con miedo, sin darse cuenta de que estaba provocando a un hombre cuyo control sobre sí mismo era mucho mayor que el suyo. La vida de Elías era un ejercicio de contención. Contenía su ira ante la injusticia, contenía su dolor por los camaradas perdidos, contenía su pasado como soldado. Su cuerpo estaba entrenado para la violencia, pero su espíritu anhelaba la paz. Cada día que pasaba cultivando la tierra era un acto de desafío contra el hombre que había sido. Estaba intentando, con todas sus fuerzas, ser solo un esposo y un padre. La comunidad lo veía como débil, sumiso, insignificante. Lo veían como una presa fácil, una pieza en su tablero de juego social. No podían ver al depredador que dormía dentro, al hombre que había sobrevivido a un infierno que ellos apenas podían imaginar. Creyeron que su silencio era vacío, cuando en realidad estaba lleno de una paciencia infinita, la paciencia de un cazador que espera el momento adecuado para actuar, un momento que esperaba que nunca llegara. El verano avanzaba, pesado y opresivo. La cosecha de algodón prometía ser decente, lo suficiente para pasar el invierno. Samuel había aprendido a tallar pequeñas figuras de madera con un cuchillo que Elías le había regalado. Sara había plantado flores silvestres junto a la puerta de la cabaña,
un pequeño toque de color en un mundo de verdes y marrones. Por momentos, la ilusión de una vida normal era tan fuerte que casi parecía real. Podían sentarse en el porche y casi olvidar el mundo que existía más allá de sus árboles. Casi podían creer que eran simplemente una familia en su propia tierra. Era en estos momentos de calma cuando el peligro era mayor, porque la esperanza te hace bajar la guardia. Y en la parroquia de St. Landry, en 1869, bajar la guardia, aunque fuera por un instante, era un lujo que un hombre como Elias Thorne no podía permitirse. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, Elías vio a dos de los hombres de Clayton observándolo desde la distancia. No intentaban ocultarse. Estaban allí, apoyados en una cerca, simplemente mirando. No había una razón aparente para su presencia. No estaban cazando, no estaban de paso. Solo observaban. Elías sintió un frío familiar recorrerle la espalda, un instinto perfeccionado en los campos de batalla de Virginia. Era la sensación de ser evaluado, de ser medido como un objetivo. No cambió su ritmo. Siguió trabajando como si no los hubiera visto, pero supo, con una certeza absoluta y desoladora, que algo había cambiado. La paz precaria que había construido con tanto esmero estaba a punto de ser destrozada. El mundo exterior, con todo su odio y su violencia sin sentido, finalmente los había encontrado en su pequeño refugio junto al pantano. Esa noche, el aire se sentía diferente. El coro habitual de insectos y ranas del pantano parecía apagado, expectante. Elías se sentó en la oscuridad del porche mucho después de que Sara y Samuel se hubieran dormido. No estaba cansado. Estaba en alerta. Cada fibra de su ser sintonizada con el entorno. El soldado que había intentado enterrar bajo capas de tierra y trabajo manual estaba despertando. No lo quería, pero no podía detenerlo. Era una parte de él, forjada en el fuego y el trauma. Escuchó los sonidos de la noche, no como un granjero, sino como un centinela. Sabía que la ilusión de control se había evaporado. Las reglas de su pequeño mundo estaban a punto de ser reescritas por la fuerza bruta, y se dio cuenta de que pronto tendría que volver a luchar, no por una bandera o una causa, sino por el último pedazo de humanidad que le quedaba en el mundo. La última mañana de su vida normal, amaneció con una niebla espesa que se aferraba al suelo, ahogando los sonidos y reduciendo el mundo a unos pocos metros de visibilidad. Elías se despertó con una sensación de inevitabilidad. El desayuno fue silencioso, pero esta vez el silencio no era de paz, sino de una tensión palpable. Sara lo sintió aunque no se dijeron nada. Samuel, ajeno a la tormenta que se avecinaba, estaba emocionado porque su padre le había prometido enseñarle a hacer un nuevo tipo de nudo para una trampa de conejos. Elías lo observó memorizando el rostro de su hijo, la forma en que su madre le apartaba el pelo de los ojos. Eran imágenes que se grababan en su mente con una claridad dolorosa. Sabía que estaba viviendo los últimos momentos de un mundo que estaba a punto de desaparecer para siempre. La rutina que lo había mantenido cuerdo se había convertido en una despedida silenciosa. El primer indicio fue sutil, una alteración en el ritmo natural del mundo que solo un hombre acostumbrado al silencio profundo podía percibir. Una mañana, las cigarras, cuyo zumbido era el metrónomo del verano, enmudecieron de repente. No fue el silencio que precede a un depredador natural, como un halcón o una serpiente, que era familiar y breve. Este era un silencio pesado, expectante, que se prolongó por varios minutos. Elías, que estaba reparando una sección de la cerca en el límite de su propiedad, se detuvo con el martillo en la mano. Su mirada se deslizó hacia la línea de árboles, sus ojos barriendo el denso follaje sin encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, su instinto, una herramienta afilada en los fuegos de la guerra, le dijo que no estaba solo. No había una amenaza visible, ni un sonido humano, pero el aire mismo se había vuelto denso, con una vigilancia desconocida. El mundo natural a su alrededor, su aliado y su refugio, parecía estar conteniendo la respiración, advirtiéndole de una presencia que aún no se había revelado. Pocos días después, el cambio se manifestó en el comportamiento de los hombres. Durante su viaje mensual a la tienda del cruce, Elías notó una diferencia en la atmósfera. Normalmente, los hombres blancos sentados en el porche lo ignoraban con un desprecio pasivo,
sus conversaciones continuando sin interrupción. Esta vez, se hizo un silencio absoluto cuando su carreta se acercó. Todas las miradas se clavaron en él, no con la hostilidad abierta a la que estaba acostumbrado, sino con una curiosidad fría y calculadora, como si estuvieran evaluando el peso de un animal antes de la matanza. El dueño de la tienda, que solía regatear y quejarse, simplemente tomó su algodón, pesándolo con una lentitud deliberada, y le entregó sus provisiones sin decir una palabra. No hubo estafa ni abuso verbal, hubo algo peor, una formalidad gélida que lo despojaba de su humanidad, convirtiéndolo en un objeto, una transacción final antes de ser descartado. Elías mantuvo su rostro impasible, recogió sus cosas y se marchó, sintiendo sus miradas en la espalda como el cañón de un rifle. La vigilancia se volvió más personal. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo, el sheriff Beaumont apareció a caballo al final del camino que bordeaba la parcela de Elías. A diferencia de sus inspecciones anteriores, esta vez no pasó de largo. Detuvo su montura y permaneció allí, una silueta oscura contra la luz moribunda. No dijo nada, no hizo ningún gesto, simplemente se quedó mirando la cabaña, el pequeño huerto, la figura de Sara llamando a Samuel para que entrara. Su presencia era una declaración de poder, un recordatorio de que ese pequeño santuario de paz existía bajo la mirada y la tolerancia de una ley que no estaba diseñada para protegerlo. Elías, que estaba limpiando una azada junto al pozo, no detuvo su trabajo. Continuó con sus movimientos metódicos, consciente de cada segundo que el sheriff permanecía allí. Era una guerra de nervios silenciosa, una afirmación de dominio que Elías se negó a reconocer, sabiendo que cualquier signo de miedo o desafío sería interpretado como una provocación. La provocación, sin embargo, llegó inevitablemente. Clayton, el hijo del terrateniente, intensificó su acoso sutil. Ya no se contentaba con pasar y escupir. Ahora, acompañado por 2 o 3 de sus secuaces, se detenía deliberadamente. Una vez, mientras Sara recogía verduras del huerto, Clayton y sus hombres pasaron al galope muy cerca de la cerca, levantando una nube de polvo que cubrió las plantas y la ropa limpia que se secaba al sol. Rieron a carcajadas ante la pequeña maldad, un acto de vandalismo menor diseñado para humillar y afirmar su control sobre el entorno. Elías, que lo vio todo desde el campo, sintió una oleada de ira fría y contenida. Su mano se apretó alrededor del mango de su herramienta, sus nudillos blancos, pero no se movió, no gritó, simplemente esperó a que se fueran y luego, con una calma aterradora, fue a ayudar a Sara a sacudir el polvo de las hojas de col. Su silencio, una promesa de que cada afrenta estaba siendo registrada, cada insulto archivado en la memoria. Los rumores comenzaron a filtrarse desde la comunidad, llegando a él como el humo de un fuego lejano. Durante un encuentro casual en un sendero apartado con otro liberto, un hombre mayor que trabajaba en la plantación principal, Elías recibió una advertencia velada. El anciano, sin mirarlo directamente a los ojos, le habló del clima, de la mala cosecha, y luego, en voz baja, añadió que algunos perros jóvenes ladran más fuerte cuando la luna está llena, buscando algo que morder solo para sentir el crujido de los huesos. No se mencionó ningún nombre, pero el mensaje era inequívoco. Clayton y su grupo se estaban volviendo más audaces, envalentonados por la inacción de la ley y la creciente retórica de odio que se extendía por la parroquia. La violencia ya no era una posibilidad abstracta, se estaba convirtiendo en una intención declarada, una tormenta que se formaba en el horizonte y de la que todos hablaban en susurros, esperando ver dónde caería el primer rayo. Elías agradeció al hombre con un simple asentimiento y continuó su camino, el peso de la advertencia asentándose en su pecho. El siguiente ataque fue más directo, una violación deliberada de su espacio. Una mañana, al salir de la cabaña, Elías encontró una de las gallinas de Sara muerta en el umbral de la puerta. No había sido atacada por un animal salvaje. Su cuello había sido retorcido con una fuerza humana y metódica. No había sangre, solo el pequeño cuerpo inerte dejado como un mensaje. Era un símbolo de poder, una demostración de que podían acercarse a su hogar sin ser vistos, que podían tocar
y destruir lo que era suyo a voluntad. Samuel lo vio y sus ojos se llenaron de lágrimas y confusión. Elías lo apartó con suavidad, recogió el ave y la enterró detrás del cobertizo, lejos de la vista. No le ofreció a su hijo ninguna explicación, porque no había ninguna que tuviera sentido. La violencia no necesitaba una razón, solo necesitaba una víctima. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó en la oscuridad, escuchando, su cuerpo tenso como una cuerda de arco, el soldado en él finalmente despertando de su largo letargo. La tensión comenzó a afectar a su familia. Sara, aunque nunca habló de su miedo, se movía por la casa con una quietud ansiosa. Sus manos, normalmente firmes y seguras mientras amasaba el pan o cosía, ahora temblaban ligeramente. Mantenía a Samuel más cerca que nunca, inventando juegos para hacer dentro de la cabaña, en lugar de dejarlo explorar los bordes del pantano. El niño, sensible a la atmósfera cargada, se volvió más callado, sus preguntas infantiles reemplazadas por una observación silenciosa. La paz de su hogar, que había sido su única defensa contra la dureza del mundo, se estaba envenenando desde adentro por el miedo. Elías lo veía y sentía cada punzada de su ansiedad como un fracaso personal. Había elegido este lugar por su aislamiento, creyendo que podría construir un muro de invisibilidad a su alrededor. Ahora se daba cuenta de que no había construido un fuerte, sino una jaula, y que el depredador estaba afuera, sacudiendo los barrotes con una paciencia sádica. Una noche, el sonido de los jinetes se acercó más que nunca. No era el galope distante y desordenado de otras ocasiones. Esta vez, el estruendo de los cascos era claro y deliberado, moviéndose lentamente por el camino que pasaba junto a su propiedad. Elías apagó la lámpara de un soplido, sumiendo la cabaña en una oscuridad instantánea. Se acercó a la ventana, apartando la tela de saco 1 milímetro, y observó. A la luz de la luna, pudo ver una procesión de figuras encapuchadas, sus túnicas blancas brillando como apariciones fantasmales. No se detuvieron, no gritaron, simplemente pasaron en un desfile silencioso y amenazador, una demostración de fuerza, un recordatorio de su número y su impunidad. Era una táctica de guerra psicológica que Elías reconoció de inmediato. Estaban probando sus defensas, midiendo su reacción, disfrutando del terror que sabían que estaban causando. Permaneció inmóvil hasta que el último jinete desapareció, su corazón latiendo con un ritmo lento y pesado, el ritmo de un tambor de guerra. Al día siguiente, Elías llevó a Samuel a una parte más profunda del pantano, bajo el pretexto de enseñarle a identificar las raíces de tu pelo. Pero la lección era otra. Lo guió a través de senderos que solo él conocía, caminos que desaparecían bajo el agua y reaparecían metros más allá. Le mostró cómo moverse sobre el suelo fangoso sin dejar huellas profundas, cómo usar el reflejo del agua para ver lo que había detrás de él. No le explicó por qué. Simplemente le transmitió el conocimiento como si fuera una parte natural de su educación. Samuel, confiando en su padre, absorbió cada detalle con una seriedad impropia de su edad. Estaba aprendiendo el lenguaje del pantano, el arte de la evasión y la supervivencia. Elías lo observaba, su rostro una máscara de calma, pero por dentro estaba librando una batalla. Estaba preparando a su hijo para un mundo que no debería tener que conocer, enseñándole las habilidades de un fugitivo, porque la esperanza de una vida pacífica se estaba desvaneciendo con cada nuevo día. La comunidad blanca comenzó a tratarlo como a un fantasma. Cuando iba al pueblo, la gente apartaba la mirada. Algunos incluso cruzaban la calle para evitar pasar cerca de él. No era el desprecio habitual, era miedo. Tenían miedo de la asociación, miedo de ser vistos hablando con un hombre que había sido marcado. Su invisibilidad, que una vez fue su armadura, se había convertido en una señal de su condena. Era un hombre muerto caminando, y nadie quería ser salpicado por la violencia que inevitablemente vendría. El aislamiento se volvió absoluto. Estaban solos, una pequeña isla en un océano de hostilidad silenciosa. El mundo exterior se había cerrado por completo, dejándolos a merced de Clayton y sus hombres. Elías lo aceptó con una resignación sombría. Siempre había sabido que no podía confiar en nadie más que en sí mismo.
La guerra le había enseñado esa lección de la manera más brutal. Ahora, esa lección volvía a casa. Clayton, en su arrogancia, cometió un error. Una tarde, vio a Elías trabajando solo en el extremo más alejado del campo, cerca de la línea del pantano. Se acercó a caballo, deteniéndose a una distancia de conversación. «He oído que eres un buen trabajador, Elías», dijo, su voz goteando un falso respeto. «Lástima que esta tierra no sea buena para el algodón. Quizás sea mejor para enterrar cosas». La amenaza era apenas velada, una insinuación cruel sobre el destino de su familia. Elías no levantó la vista. Continuó arrancando las malas hierbas con un ritmo constante. «La tierra da lo que se le pide», respondió Elías en voz baja, sin detenerse, «si sabes cómo pedírselo». La respuesta, tranquila y enigmática, descolocó a Clayton. Esperaba miedo, súplica, ira. No esperaba una respuesta que sonara casi como una advertencia. Frunció el ceño, confundido e irritado por esa calma inquebrantable, y se alejó al galope, dejando a Elías solo con el eco de sus palabras y la certeza de que el tiempo de las insinuaciones había terminado. Esa noche, mientras afilaba la hoja de su hacha bajo la luz de la luna, Elías tomó una decisión. Había pasado meses, años, tratando de enterrar al sargento Thorne bajo la piel de un aparcero. Había cultivado la paciencia, la sumisión y el silencio como si fueran cosechas que pudieran salvarlo. Pero se dio cuenta de que el mundo no le permitiría ser ese hombre. La paz era una ilusión que ya no podía permitirse. El filo del hacha brillaba con un destello frío y azulado. No era un arma de guerra, sino una herramienta de granja. Sin embargo, en sus manos, la distinción se volvía borrosa. No buscaría el conflicto, pero ya no retrocedería ante él. Su código moral seguía intacto. No mataría, pero sobrevivir, proteger a su familia, eso era un deber diferente. Se había agotado la diplomacia del silencio. A partir de ahora, respondería a la violencia no con sumisión, sino con una competencia silenciosa y precisa que sus enemigos no podían siquiera empezar a comprender. La última señal llegó con la niebla de la mañana siguiente. Era más espesa de lo normal, una pared blanca y húmeda que envolvía la cabaña, ahogando el sonido y la vista. El mundo se había reducido a su pequeño claro. Dentro de la casa, Sara preparaba el desayuno, sus movimientos deliberadamente normales, en un intento de mantener a raya el pánico. Samuel estaba sentado a la mesa, tallando un trozo de madera. Parecía una escena de cualquier otro día, pero la quietud era la de una tumba. Elías estaba de pie junto a la puerta, mirando hacia la niebla. No podía ver nada, pero podía sentirlo. La presencia que había sentido días antes en el silencio de las cigarras ahora estaba aquí, rodeándolos, esperando. El aire estaba cargado de una inevitabilidad terrible. La guerra que había intentado dejar atrás finalmente lo había encontrado. No en un campo de batalla lejano, sino en el umbral de su propia casa. Y sabía, con una certeza que le helaba el alma, que no todos saldrían vivos de ella. El equilibrio se rompió sin un estruendo, sino con un simple acto de crueldad cotidiana. Mientras la familia desayunaba, escucharon un ladrido agudo y doloroso desde el exterior. Era el pequeño perro mestizo que Samuel había adoptado, un animal callejero al que alimentaban con las sobras. Elías se levantó de la mesa, su rostro una máscara de piedra, y le indicó a Sara que mantuviera a Samuel adentro. Salió a la niebla y encontró al perro tirado junto al pozo, con el lomo roto. Estaba claro que alguien lo había pateado con una fuerza brutal. No fue un acto de violencia aleatoria, fue el prólogo. Fue el golpe en la puerta antes de derribarla. Elías se arrodilló junto al animal moribundo, su mano descansando suavemente sobre su cabeza mientras su vida se desvanecía. En ese momento, todo el dolor contenido, toda la ira reprimida, se cristalizó en una calma fría y absoluta. Se levantó, miró hacia la niebla que ocultaba a sus enemigos y supo que la normalidad había terminado para siempre. La cacería estaba a punto de comenzar. La niebla de la mañana se aferraba al pantano como un sudario, convirtiendo el mundo en un laberinto de siluetas grises y sonidos amortiguados. Los hombres de Clayton avanzaban con una confianza que se erosionaba a cada paso. El suelo, que parecía firme,
Se convertía en un fango traicionero que succionaba las botas y agotaba los músculos. Los caballos, nerviosos y con los ojos desorbitados, resoplaban ante cada sombra, negándose a adentrarse más en los senderos estrechos que Elías había elegido. Los perros de caza, que habían entrado con ladridos feroces, ahora caminaban con el rabo entre las patas, sus hocicos olfateando el aire con una confusión que rayaba en el pánico. El rastro de Elías, tan claro al principio, se había desvanecido en el agua estancada, disuelto como un fantasma. La cacería se había convertido en una marcha a ciegas, y el pantano mismo parecía conspirar contra ellos. Su silencio, una forma de resistencia pasiva pero implacable. La arrogancia inicial se transformó en una irritación silenciosa, el primer indicio de que habían subestimado gravemente tanto al hombre como a su dominio. Clayton, frustrado por la lentitud y la creciente inquietud de sus hombres, los empujaba hacia adelante con insultos y amenazas. «Es solo un hombre», repetía, su voz sonando extrañamente débil en la inmensidad silenciosa. «No puede haberse desvanecido». Dividió al grupo, enviando a 2 hombres, los hermanos Dubois, a flanquear por un sendero lateral que parecía más seco. Era un error táctico básico, una decisión nacida de la impaciencia y no de la estrategia. Un veterano confederado de mayor edad en el grupo, un hombre llamado Miller, observó la orden con una mueca casi imperceptible. Había visto a oficiales jóvenes y arrogantes cometer errores similares en los bosques de Virginia, errores que costaban vidas. No dijo nada, pero sus ojos se movieron con una nueva cautela, escudriñando el denso follaje no en busca de una presa asustada, sino de una emboscada. La sensación de ser cazadores se estaba desvaneciendo, reemplazada por la incómoda sensación de estar caminando sobre un terreno que no entendían. Siguiendo reglas que no conocían, pasó 1 hora. El grupo principal se detuvo en un pequeño claro inundado, el agua oscura lamiendo sus rodillas. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido de los mosquitos y el goteo constante de la condensación desde las ramas de los cipreses. Clayton llamó a los hermanos Dubois. Su voz fue absorbida por la niebla. Gritó de nuevo, esta vez con un filo de ira en su tono. No hubo respuesta. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, cargado de una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Los hombres se miraron unos a otros, sus rostros pálidos por el calor y una nueva forma de miedo. No habían oído nada, ni un grito, ni un disparo, ni el sonido de una lucha. Los hermanos, 2 hombres ruidosos y competentes en la violencia, simplemente habían desaparecido. Era como si el pantano los hubiera tragado enteros sin dejar ni una onda en el agua. La posibilidad de que Elías no estuviera simplemente huyendo, sino esperando, comenzó a arraigarse en sus mentes como una semilla venenosa. Decidieron retroceder por el sendero lateral para buscar a los hermanos. Se movían ahora con una lentitud deliberada, sus rifles en alto, cada crujido de una rama haciendo que se detuvieran en seco. Miller iba a la cabeza, sus ojos de experto rastreador leyendo el suelo. Encontraron las huellas de los Dubois, claras en el barro. Siguieron el rastro durante unos 50 metros, hasta que las huellas llegaron al borde de un canal de agua negra y profunda. Las huellas terminaban abruptamente. No había signos de lucha, ni tierra removida, ni ramas rotas. Era como si los 2 hombres hubieran llegado al borde del agua y hubieran decidido volar. Clayton, desesperado por encontrar una explicación lógica, sugirió que podrían haber sido atacados por un caimán, pero Miller negó con la cabeza. «Ya no hay sangre», dijo en voz baja, su mirada fija en el otro lado del canal. «Y un caimán hace ruido». Esto fue silencioso. El terror de lo desconocido era infinitamente peor que cualquier amenaza visible. Un enemigo que no deja rastro es un enemigo que no se puede combatir. Mientras examinaban el lugar, uno de los hombres más jóvenes tropezó con algo escondido bajo una capa de hojas húmedas. Era una pequeña bolsa de cuero, del tipo que se usa para llevar munición. La abrió. Dentro no había balas, sino una colección de pequeñas piedras lisas, cada una de un color ligeramente diferente, dispuestas en una especie de patrón. Era un objeto extraño, infantil casi, completamente fuera de lugar en medio de una cacería humana.
Clayton se burló llamándolo basura de superstición de esclavos, pero Miller lo tomó en su mano, sintiendo el peso de las piedras. No era superstición. Recordaba haber visto algo similar durante la guerra. Los exploradores indios que trabajaban para el ejército de la Unión a veces usaban sistemas de guijarros como este para comunicarse en silencio, para marcar senderos o dejar mensajes que solo ellos podían entender. La idea era tan extraña, tan improbable, que la apartó de su mente, pero la duda permaneció, una astilla bajo la uña. ¿Quién era realmente el hombre al que estaban cazando? La desaparición de los Dubois rompió la cohesión del grupo. La culpa comenzó a circular en susurros. Algunos acusaron a Clayton de haberlos enviado a la muerte. Otros simplemente querían irse, abandonar la cacería y regresar a la seguridad de los campos abiertos. Clayton, sintiendo que su autoridad se desmoronaba, se volvió más agresivo. Sacó su revólver y amenazó a cualquiera que hablara de retirarse, su miedo manifestándose como una furia descontrolada. «Nadie se va hasta que lo encontremos», gritó, su voz resonando en el silencio. Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. La confianza se había roto. Ya no eran una partida de caza unida por un propósito común. Eran un grupo de hombres asustados, atrapados en un laberinto, liderados por un joven cuya arrogancia los había llevado directamente a una trampa. El cerco psicológico de Elías se estaba cerrando mucho antes de que se dieran cuenta del cerco físico. Estaba usando su propio miedo y desconfianza como armas, volviéndolos unos contra otros sin disparar un solo tiro. Elías los observaba desde una plataforma natural formada por las raíces de un ciprés gigante, a menos de 30 metros de donde discutían. Estaba perfectamente inmóvil, su cuerpo cubierto de barro y hojas, indistinguible del entorno. Su respiración era lenta y controlada, su corazón latiendo con un ritmo firme y metódico. No sentía odio ni satisfacción, solo una concentración fría y absoluta. Estaba en su elemento, el campo de batalla que él mismo había elegido. Conocía cada sonido, cada sombra. El pantano era una extensión de sus sentidos. Escuchaba sus gritos, evaluaba su pánico, medía su desorganización. No había matado a los hermanos Dubois, simplemente había creado una distracción sonora en el lado opuesto del canal. Un chapoteo fuerte y repentino. Cuando los hermanos se asomaron para investigar, él ya estaba detrás de ellos. Un golpe rápido y preciso en la base del cráneo con una piedra pesada los dejó inconscientes. Luego los había atado y amordazado, ocultándolos en un hueco denso de maleza. Vivos, pero neutralizados, fuera del juego. El grupo, ahora reducido a 10 hombres, continuó su avance, aunque sin un rumbo claro. Se movían en un grupo apretado, el miedo a la separación superando cualquier lógica táctica. Elías no los acosaba, simplemente los dejaba marinar en su propio pánico. Les permitía sentir el peso del pantano, el hambre que comenzaba a roerles el estómago, la sed que les secaba la garganta. De vez en cuando hacía un ruido sutil a su flanco, el chasquido de una rama, el canto de un pájaro que no pertenecía a esa hora del día. Eran pequeñas anomalías, pinchazos en el tejido de la realidad que mantenían sus nervios al límite, obligándolos a gastar energía, a dudar de sus propios sentidos. Era una guerra de desgaste. Él podía sobrevivir en ese entorno indefinidamente. Sabía dónde encontrar agua limpia, qué raíces eran comestibles, cómo construir un refugio en minutos. Ellos, con sus botas de cuero y sus cantimploras casi vacías, eran intrusos en un reino hostil, y su tiempo se estaba agotando. Miller, el veterano, se sentía cada vez más incómodo. La disciplina del silencio de su oponente era lo que más le preocupaba. Un hombre asustado comete errores, deja rastros, hace ruido. Este hombre no. Se movía por el pantano como si hubiera nacido en él. Cada una de sus acciones parecía tener un propósito. La elección de la ruta, la desaparición de los hombres, las distracciones sutiles. Todo apuntaba a un nivel de habilidad de campo que Miller solo había visto en los exploradores más experimentados del ejército. Comenzó a recordar los rumores que había ignorado en el pueblo, historias sobre el pasado del liberto del pantano, susurros de que había luchado en la guerra. En ese momento le parecieron cuentos de viejas. Ahora, en medio de este infierno verde,
La posibilidad comenzó a parecer terriblemente real. Miró la espalda de Clayton, el joven líder que todavía creía que estaba cazando a un aparcero, y sintió un escalofrío. Estaban siguiendo a un fantasma, pero el fantasma era un soldado. La siguiente trampa se activó con una simplicidad brutal. Mientras cruzaban una zona de terreno particularmente espeso, el hombre que iba en la retaguardia, un granjero corpulento llamado Boo, pisó una sección de suelo cubierta de hojas. Al instante, una soga de liana se tensó alrededor de su tobillo y fue izado violentamente en el aire. Un grito ahogado de sorpresa y terror escapó de sus labios mientras quedaba colgado boca abajo a 3 metros del suelo, balanceándose como un péndulo. El mecanismo era una obra de ingeniería improvisada. Una joven morera doblada hasta el suelo y sujeta con un gatillo de madera simple pero efectivo. No era una trampa para matar, ni siquiera para herir gravemente. Era una trampa para humillar, para crear caos y para anunciar, sin lugar a dudas, que no estaban solos y que estaban siendo observados. La imagen de Boo, un hombre grande y fuerte, reducido a un bulto indefenso y pataleante, destrozó los últimos vestigios de su moral. El pánico se apoderó del grupo. Varios hombres comenzaron a disparar a ciegas contra las sombras, sus disparos resonando en el pantano y asustando a bandadas de pájaros. Clayton gritaba órdenes contradictorias, tratando de restablecer un control que ya había perdido por completo. Miller, en cambio, se quedó quieto, su mirada no en el hombre que colgaba, sino en la trampa misma. Estudió el nudo de la soga, la tensión del árbol, la precisión del gatillo. No era el trabajo de un aficionado, era un nudo de cabrestante, del tipo que se usa en el ejército para levantar cargas pesadas. La construcción era eficiente, utilizando la propia fuerza de la naturaleza como arma. No había nada superfluo, nada dejado al azar. Era el trabajo de un hombre que entendía los principios de la física y la tensión, un hombre entrenado en el arte de la ingeniería de campo. La pequeña bolsa de piedras, la desaparición silenciosa, y ahora esto. Las piezas se encajaron en su mente con una claridad aterradora. Mientras los otros luchaban por bajar a Boo del árbol, Miller se acercó a Clayton, su rostro sombrío. «Esto no es una cacería», dijo, su voz baja y urgente. «Es una retirada táctica. Nos está desmantelando pieza por pieza». Clayton lo miró con incredulidad y rabia. «¿De qué estás hablando? Es solo un...» Miller lo interrumpió, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. «No, no es solo uno. ¿Ves esa trampa? Eso no lo aprende un recolector de algodón. Eso es trabajo de un zapador, un ingeniero del ejército». La palabra «ejército» quedó suspendida en el aire húmedo, cargada de un significado terrible. La idea de que su presa, el hombre que consideraban poco más que un animal, pudiera ser un soldado entrenado, era tan ajena a su visión del mundo que les costaba procesarla. La narrativa de su propia superioridad, la base de su identidad, se estaba desmoronando ante sus ojos. La revelación silenció a Clayton. Miró a su alrededor, al pantano que de repente parecía mucho más oscuro y amenazador. Las sombras entre los árboles ya no estaban vacías. Estaban llenas de una competencia silenciosa y letal. El miedo que había sentido antes era el miedo a lo desconocido. Este nuevo miedo era mucho peor. Era el miedo a un enemigo conocido, pero invisible. Un enemigo que era mejor que ellos en el único juego que importaba en ese momento, la supervivencia. Se dio cuenta de que desde el momento en que Elías había corrido hacia el pantano, no había estado huyendo, los había estado invitando. Habían entrado voluntariamente en su campo de exterminio, y él había estado cerrando la puerta detrás de ellos, paso a paso, hombre por hombre. El cerco no era algo que estuviera a punto de suceder. Ya estaban dentro de él. Siempre lo habían estado. Desde su puesto de observación, Elías vio cómo bajaban a su compañero. Vio la discusión entre Miller y Clayton. Vio la comprensión amanecer en los rostros de algunos de los hombres, el cambio en su postura, la forma en que ahora se agrupaban por miedo y no por camaradería. La primera fase de su plan estaba completa. Había roto su confianza, desmantelado su liderazgo y sembrado la paranoia. Y lo había hecho sin quitar una sola vida. Su código moral, forjado en la masacre del cráter, seguía intacto.
Pero sabía que esto era solo el principio. Ahora que sabían a qué se enfrentaban, su miedo podría convertirse en una desesperación peligrosa. La guerra psicológica había terminado. La siguiente fase, la de la supervivencia física, estaba a punto de comenzar. El pantano esperaba, paciente y neutral, listo para recibir a los que cayeran. El sol comenzó a descender, y la poca luz que se filtraba a través del dosel de los árboles comenzó a desvanecerse. El pantano se preparaba para la noche, y con la oscuridad, todas las ventajas pasarían a manos del hombre que la conocía como su hogar. Los miembros del clan, atrapados entre el miedo a avanzar y el terror a retroceder, se encontraron paralizados. Su cerco se había completado, no por muros físicos, sino por la geografía y su propia incompetencia. Estaban perdidos, desmoralizados y siendo cazados por un hombre cuya historia apenas comenzaban a comprender. La revelación de que Elias Thorne era un soldado no les trajo claridad, sino un terror más profundo. Porque si un simple aparcero podía ser un soldado, ¿qué otras verdades aterradoras sobre el mundo que creían controlar se escondían justo debajo de la superficie, esperando en silencio el momento adecuado para emerger? La última imagen que tuvieron antes de que la oscuridad se volviera completa fue la de la capucha blanca de uno de los hermanos Dubois, colgada de una rama baja en el centro de su campamento improvisado. No estaba sucia ni rota, estaba colocada deliberadamente, como una bandera de un ejército conquistador. No era una amenaza, era una declaración de que el territorio en el que se encontraban ya no les pertenecía. Elías no necesitaba mostrar su rostro. Había dejado su tarjeta de presentación. Era el sargento Thorne, el silencioso, y acababa de anunciar su presencia. Para los hombres atrapados en el corazón del pantano, la larga noche apenas comenzaba y sabían con una certeza helada que no todos verían el amanecer. El cazador se había convertido en el trofeo y el campo de juego se había revelado como una tumba. La noche se apoderó del pantano con la rapidez de una marea negra, devorando la última luz y sumergiendo el mundo en una oscuridad casi táctil. El calor no disminuyó, pero la humedad pareció volverse más fría, adhiriéndose a la piel de los hombres como un sudario. Se agruparon instintivamente, sus cuerpos formando un círculo precario en un pequeño islote de tierra ligeramente más firme. El bravado que los había impulsado durante el día se había evaporado por completo, reemplazado por un miedo silencioso y corrosivo. Cada crujido de una rama, cada chapoteo en el agua invisible, era una puñalada en sus nervios ya deshilachados. Clayton intentó dar órdenes, hablar de un plan para la mañana, pero su voz sonaba hueca, despojada de toda autoridad. La imagen de la capucha blanca, colgada como un trofeo silencioso en la rama de un ciprés, estaba grabada en la mente de cada uno, un símbolo de su absoluta y humillante impotencia. El pantano ya no era un lugar, era la tumba que ellos mismos habían elegido. Elías no estaba lejos. Tumbado en una rama gruesa y cubierta de musgo a unos 40 metros de distancia, era una sombra más entre las sombras. Su cuerpo estaba en un estado de reposo controlado, conservando una energía que sabía que necesitaría. La noche, que para sus perseguidores era un velo de terror, para él era un manto de invisibilidad, su mayor aliado táctico. Escuchaba sus susurros asustados, el temblor en sus voces, y analizaba la desintegración de su cadena de mando. Identificaba al más asustado, al más desafiante, al más propenso a cometer un error fatal. Mientras ellos se consumían en su propio pánico, él sacó un trozo de carne seca de una pequeña bolsa de lona y lo masticó lentamente, con una metódica calma. Era el gesto de un soldado en su puesto de guardia, un hombre que no esperaba el amanecer con miedo, sino que lo utilizaba como una herramienta más en su arsenal. La noche era suya, y apenas estaba comenzando a usarla. La primera decisión de la noche fue el primer error grave. Impulsado por un miedo que se disfrazaba de acción, Clayton insistió en que debían seguir moviéndose. «Quedarnos aquí es como esperar al verdugo», argumentó su voz un poco demasiado aguda. Miller, el veterano, se opuso con una calma sombría. «Moverse en la oscuridad en un terreno que no conocemos es un suicidio. Es exactamente lo que él quiere que hagamos».
La confrontación fue directa, una rebelión abierta contra la autoridad de Clayton. El joven terrateniente, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos, recurrió a la única herramienta que le quedaba, la amenaza. Apuntó con su revólver a Miller, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y rabia. «Nos moveremos», siseó. La decisión se impuso, pero el precio fue la lealtad. El grupo se puso en marcha, no como una unidad, sino como una cadena de prisioneros arrastrados por un líder aterrorizado. Mientras se abrían paso a trompicones a través del fango, Elías decidió que era hora de atacar sus mentes. Se colocó en una posición ventajosa, donde el sonido se propagaría de manera extraña a través del agua y los árboles, y emitió un sonido. No era un grito humano, sino una imitación perfecta del lamento gutural y territorial de una pantera, un animal que no había sido visto en esas partes de Luisiana en décadas. El sonido era distante, no una amenaza inmediata, pero era profundamente antinatural, una nota discordante en la sinfonía nocturna del pantano. El efecto fue instantáneo. La imaginación de los hombres, ya sobrecargada de terror, se desbocó. Varios de ellos, sin pensar, levantaron sus rifles y dispararon a ciegas contra la oscuridad impenetrable. Los fogonazos iluminaron brevemente sus rostros pálidos y aterrorizados, revelando sus posiciones y malgastando una munición preciosa en una guerra contra fantasmas. Elías observó en silencio, satisfecho. Su enemigo se estaba desangrando sin que él tuviera que tocarlos. Con la precisión de un pastor guiando a un rebaño descarriado, Elías los condujo hacia una zona que había explorado previamente, un laberinto de canales poco profundos y falsos suelos firmes. Él se movía por un sendero casi invisible de raíces sumergidas, un camino seguro que solo él conocía. Ellos, en cambio, avanzaban a tientas, con el agua fangosa hasta las rodillas. Uno de los granjeros más jóvenes, un hombre llamado Jebediah, dio un paso en falso. El suelo cedió bajo su pie y se hundió hasta el pecho en una poza de agua estancada y fétida. Soltó un grito ahogado mientras el agua helada lo empapaba, y su rifle, su única defensa, se le escapó de las manos y desapareció en el fondo fangoso. Lo sacaron, temblando incontrolablemente de frío y miedo, desarmado y desmoralizado. El pantano no solo los estaba desorientando, los estaba despojando, pieza por pieza, de las herramientas y la confianza que los hacían sentir hombres poderosos. Miller, moviéndose con la cautela de un animal atrapado, comenzó a notar algo que los demás, en su pánico, pasaban por alto. A la luz parpadeante de su linterna, vio marcas sutiles en los troncos de los cipreses, pequeñas muescas talladas en la corteza, casi indistinguibles del desgaste natural, pero dispuestas a intervalos regulares. Eran marcas de sendero. Se detuvo, dándose cuenta con una claridad helada de la verdad. No estaban perdidos, no estaban vagando sin rumbo, estaban siendo guiados. Cada paso que daban, cada giro que tomaban, había sido predeterminado por el hombre al que cazaban. El pantano no era un laberinto aleatorio, era una arquitectura de muerte, un campo de batalla diseñado y preparado. La presa no solo había elegido el terreno, sino que había trazado el mapa de su propia destrucción. La sensación de ser cazado se transformó en algo mucho peor, la certeza de ser un peón en un juego cuyo tablero y reglas eran completamente desconocidos. Elías decidió que era el momento de darles un rostro a su miedo, o más bien una voz. Aprovechando una brisa que soplaba en la dirección correcta y la forma en que el sonido rebotaba en la superficie del agua, proyectó su voz. No fue un grito ni una amenaza, fue un susurro bajo, casi inaudible, que parecía emanar del propio aire húmedo. Jebediah. El nombre flotó en la oscuridad, desprovisto de emoción. El hombre que acababa de perder su rifle se quedó paralizado. Su rostro se convirtió en una máscara de puro terror. Los otros se giraron bruscamente, sus armas apuntando a sombras que no contenían nada. La voz no se repitió. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Su enemigo invisible no solo los estaba observando, los conocía, sabía sus nombres. La amenaza ya no era una fuerza anónima de la naturaleza, era personal, íntima, y estaba cazándolos a cada uno individualmente.
Ese único susurro fue la gota que colmó el vaso de su cordura colectiva. La frágil disciplina que quedaba se hizo añicos. Jebedía se derrumbó, balbuceando sobre espíritus del pantano y fantasmas vengativos. Otro hombre, un veterano confederado con la mirada enloquecida, declaró que estaban malditos y que su única oportunidad era volver sobre sus pasos, huir de ese infierno verde. Se dio la vuelta para correr, pero Clayton, en un arrebato de pánico por mantener el control, lo placó, derribándolo en el barro. Los dos hombres rodaron por el suelo, golpeándose con una furia desesperada. El resto del grupo observaba, paralizado, la violencia interna estallando entre ellos. Ya no eran una partida de caza del clan. Eran una jauría de perros rabiosos, atrapados en una jaula oscura, volviéndose unos contra otros. Elías no necesitaba atacarlos directamente. Se estaban destruyendo a sí mismos, tal como él había previsto. La desintegración era total. Mientras la atención de todos se centraba en la pelea, Elías actuó con una velocidad y un silencio que desafiaban la oscuridad. El hombre que había intentado huir, ahora aturdido en el suelo tras ser sometido por Clayton, era el objetivo perfecto. Elías se deslizó fuera del agua como una serpiente, una figura oscura e indistinguible del fango. Antes de que el hombre pudiera siquiera registrar su presencia, una mano callosa le tapó la boca, ahogando cualquier grito, mientras un brazo de hierro lo rodeaba y lo arrastraba hacia atrás, hacia la densa cortina de vegetación. El movimiento fue tan fluido, tan silencioso, que fue como si una ola de oscuridad hubiera lamido la orilla y se hubiera retirado, llevándose a uno de ellos consigo. Cuando Clayton finalmente se levantó, jadeando, y miró a su alrededor para reafirmar su autoridad, el lugar donde había estado su prisionero estaba vacío. Otro hombre había desaparecido, absorbido por el pantano, sin dejar el más mínimo rastro sonoro. Pasaron varios minutos antes de que el pánico disminuyera lo suficiente como para que alguien se diera cuenta. Hicieron un recuento apresurado, sus voces temblando a la luz de las linternas. Faltaba uno. La certeza cayó sobre ellos como una piedra, aplastando los últimos vestigios de esperanza. Se dispersaron en una búsqueda caótica, sus haces de luz cortando la noche como espadas inútiles. No encontraron un cuerpo, ni sangre, ni signos de lucha. Lo único que encontraron fue una de las botas del hombre, succionada por el barro hasta el tobillo. Pero lo que les heló la sangre fue un detalle imposible. Los cordones de la bota no estaban rotos, estaban cortados limpiamente, con un solo tajo preciso. No era la obra de un animal ni el resultado de un accidente. Era la firma de un enemigo metódico, eficiente y absolutamente despiadado. Un enemigo que se tomaba el tiempo, en medio de la oscuridad y el peligro, para dejar una prueba de su control total sobre la situación. La arrogancia de Clayton se había podrido por completo, dejando al descubierto el núcleo de miedo puro y desesperado que había debajo. Su liderazgo, que se basaba en el desprecio y la intimidación, era inútil contra un enemigo que no podía ver ni entender. La rabia se convirtió en su único refugio. Culpó al hombre desaparecido por su propia estupidez, gritando al pantano que era un cobarde por haberse dejado atrapar. Sus decisiones se volvieron erráticas, impulsadas por un terror ciego. Ordenó a los hombres restantes que avanzaran, que corrieran, sin un destino ni un plan. Creía, en su mente destrozada, que si se movían lo suficientemente rápido, podrían dejar atrás a la muerte que los acechaba. No se dio cuenta de que cada paso frenético que daban no los alejaba del peligro, sino que los adentraba más en el corazón de la trampa meticulosamente construida por Elías. Estaban corriendo hacia el final, no lejos de él. Fue entonces cuando Miller, el veterano canoso, finalmente se plantó. Agarró a Clayton por el brazo, su agarre sorprendentemente fuerte, y lo obligó a detenerse. «¡Basta!», gruñó, su voz baja y cargada de una autoridad que había permanecido latente. «A tu estúpido orgullo nos está matando uno por uno», señaló hacia la oscuridad. «Esto no es un aparcero asustado, ¿no lo ves? Las trampas, la guerra mental, la forma en que nos aísla y nos elimina. Esto es trabajo de un soldado. Nos está cazando como lo haríamos con una unidad enemiga». Se volvió hacia los otros hombres,
cuyos rostros estaban iluminados por el terror y una nueva comprensión. Dejen de pensar como una turba. Empiecen a pensar como soldados emboscados. O ninguno de nosotros saldrá de aquí con vida. Por primera vez esa noche, las miradas no se dirigieron a Clayton, se dirigieron a Miller, buscando una salvación que su joven y arrogante líder era incapaz de ofrecer. En un último y desesperado intento por crear una fortaleza en medio del infierno, Clayton ignoró la advertencia de Miller y ordenó a los hombres que encendieran una gran hoguera. «Necesitamos luz, necesitamos ver», gritó, su voz al borde de la histeria. Miller protestó vehementemente, explicando que el fuego destruiría su visión nocturna y los convertiría en un objetivo perfectamente iluminado para cualquiera que observara desde la oscuridad. Pero la necesidad primordial de ahuyentar las sombras fue más fuerte que la lógica militar. Apilaron madera húmeda y ramas secas, y pronto un fuego rugiente se elevó hacia el cielo, su luz anaranjada creando un pequeño círculo de aparente seguridad. Sin embargo, el efecto fue el contrario. El resplandor hizo que la oscuridad circundante pareciera aún más profunda, más sólida e impenetrable. Un océano negro lleno de depredadores invisibles que ahora podían verlos con una claridad perfecta. El fuego no era un refugio, era un escenario. La hoguera fue un regalo inesperado para Elías. Desde su posición oculta, los hombres alrededor del fuego estaban perfilados como siluetas en una galería de tiro. Podía contar cada uno de ellos, estudiar sus movimientos, medir su nivel de pánico. No necesitaba un rifle para aprovechar esta ventaja. De un bolsillo sacó una honda de cuero, un arma de su infancia que había perfeccionado hasta convertirla en un instrumento de precisión letal. Colocó una piedra lisa y pesada en el cuero, la hizo girar 2 veces para ganar impulso y la soltó. La piedra voló a través de la oscuridad, un proyectil silencioso e invisible. No apuntó a un hombre, apuntó a la única linterna que quedaba encendida, sostenida por uno de los guardias en el perímetro del campamento. El impacto fue un estallido agudo de vidrio roto, y la llama se extinguió instantáneamente, sumiendo un lado entero del claro en una oscuridad repentina y total, sembrando una nueva ola de confusión y terror. Aprovechando el caos momentáneo, Elías ejecutó la siguiente fase de su plan. Se movió rápidamente a un denso cañaveral cercano y comenzó a golpearlo con una rama pesada, creando un estruendo que imitaba el de un animal grande y pesado cargando a través de la maleza. Conocía bien los sonidos del pantano y sabía que esa zona era frecuentada por jabalíes salvajes, criaturas notoriamente agresivas. Para los hombres aterrorizados alrededor del fuego, cuyas mentes ya estaban al borde del colapso, el sonido no era ambiguo, era una bestia monstruosa, atraída por la luz y el ruido, que cargaba directamente hacia ellos desde la oscuridad que acababa de tragarse a su compañero. El instinto primordial se apoderó de ellos. El pánico rompió las últimas ataduras de la razón. Varios hombres gritaron y corrieron, huyendo ciegamente del fuego y de la amenaza imaginaria, adentrándose de cabeza en las zonas más traicioneras del pantano. Los sonidos que siguieron no fueron los de una batalla, sino los de la naturaleza reclamando lo que le pertenecía. Elías escuchó, su rostro impasible, un grito agudo y prolongado que se cortó abruptamente, indicando que un hombre había encontrado un pozo de arenas movedizas. Un chapoteo violento seguido de un chapaleo frenético y un grito ahogado, la firma inconfundible de un ataque de caimán. No tuvo que disparar un solo tiro, no tuvo que poner sus manos sobre ellos. Simplemente los había guiado a un lugar donde sus propios miedos se convirtieron en el arma de su destrucción. Había convertido su terror en un depredador y lo había soltado contra ellos. El pantano, su aliado silencioso, estaba haciendo el trabajo sucio, con una indiferencia fría y eficiente que superaba cualquier crueldad humana. Él era simplemente el director de una orquesta de muerte natural y psicológica. Cuando el eco de los últimos gritos se desvaneció, un silencio pesado y antinatural descendió sobre el claro. El fuego había comenzado a menguar, sus llamas lamiendo los últimos trozos de madera. Alrededor de las brasas moribundas solo quedaban 4 figuras inmóviles: Clayton, Miller y otros 2 hombres, congelados en un estado de shock catatónico.
Eran los restos de la orgullosa partida de caza, los últimos supervivientes de una arrogancia que les había costado todo. El aire olía a humo, a miedo y a muerte. La hoguera, que debía ser su salvación, se había convertido en su pira funeraria. Ya no eran cazadores, ni siquiera soldados. Eran almas en pena, esperando el juicio final en el corazón de un purgatorio que ellos mismos habían creado. La noche aún no había terminado, pero su mundo sí. Estaban completamente rotos, rodeados por la oscuridad que había devorado a sus compañeros. Mientras las últimas brasas parpadeaban, arrojando una luz rojiza y fantasmal sobre sus rostros demacrados, algo cayó desde la oscuridad y aterrizó suavemente en el centro del círculo. No hizo casi ningún ruido. Era un pequeño fardo de tela oscura. Durante un largo momento, nadie se movió. Finalmente, Miller, con una mano que temblaba incontrolablemente, se inclinó y lo recogió. Lo desdobló lentamente. Era un trozo de lana de color azul oscuro, gastado y descolorido por el tiempo. En una esquina, apenas visible a la luz de las brasas, se distinguía el contorno deshilachado de una insignia, las letras U.S.C.T. No había ninguna nota, ninguna palabra, ninguna amenaza, solo ese trozo de uniforme, un artefacto de un pasado que creían haber derrotado y enterrado, la identidad de su cazador, la verdadera naturaleza de la fuerza que los había desmantelado, finalmente se reveló en un silencio absoluto y aterrador. La inversión de poder era completa. Ya no había dudas. Sabían quién los estaba cazando, y sabían que la justicia había llegado al pantano. El trozo de tela azul yacía en el suelo entre ellos, un objeto tan pequeño y sin embargo tan pesado que parecía absorber la luz de las brasas moribundas. Miller lo miró, y en su rostro curtido por la guerra se dibujó una comprensión final, una resignación que era casi una forma de paz. Los otros dos hombres, cuyos nombres ya no importaban, simplemente temblaban, sus mentes rotas por un terror que ya no podían procesar. Clayton, sin embargo, miraba la tela con una furia impotente, la negación luchando una batalla perdida contra la evidencia. La idea de que el hombre que había despreciado, la criatura que consideraba subhumana, pudiera haber llevado un uniforme, luchado en una guerra y poseído una habilidad que superaba con creces la suya, era una herejía que su mundo no podía contener. El silencio del pantano ya no era un lienzo para sus miedos, era el veredicto de un juicio que ya había concluido. El aire se enfrió, o tal vez fue la sangre que se helaba en sus venas. De la oscuridad más allá del círculo de luz moribunda, una figura se materializó. No surgió con un estruendo, sino que se separó de las sombras como si siempre hubiera estado allí, esperando pacientemente a que lo vieran. Era Elías. Pero no era el aparcero encorvado y de mirada baja que recordaban. Estaba erguido, su postura la de un hombre acostumbrado a llevar el peso del equipo y la responsabilidad, no solo el de una asada. Su rostro, cubierto de barro y determinación, era una máscara impasible de la que había desaparecido todo rastro de miedo o sumisión. En sus ojos no había ira, ni odio, ni siquiera el calor de la venganza. Había un vacío helado, la calma aterradora de un hombre que había cruzado un umbral del que no había retorno. No llevaba un rifle. En su mano, sostenida con una familiaridad casual, había un hacha de mano, la misma herramienta que usaba para cortar leña, ahora convertida en un símbolo de juicio final. La aparición de Elías rompió el último hilo de cordura de los dos hombres anónimos. Uno de ellos soltó un gemido animal y se puso en pie de un salto, tropezando hacia atrás, lejos de la figura silenciosa. Se dio la vuelta y corrió ciegamente hacia la oscuridad, hacia el abrazo del pantano que ya había reclamado a sus compañeros. No hubo un grito de advertencia, ni un intento de detenerlo. Su destino ya estaba sellado. El otro hombre se quedó paralizado por un segundo más, sus ojos desorbitados fijos en Elías, y luego, con un sollozo ahogado, se arrastró en la dirección opuesta, desapareciendo entre los cipreses con el sonido de alguien que se ahoga en tierra firme. Elías no lo siguió. No necesitaba hacerlo. El pantano, con su justicia indiferente, se encargaría de ellos. Su atención estaba fija en los dos que quedaban.
los dos que representaban el principio y el fin de esa noche, el soldado y el líder. Miller no intentó alcanzar su rifle. Lentamente, levantó las manos vacías, un gesto universal de rendición que trascendía uniformes y causas. Sus ojos se encontraron con los de Elias, y en esa mirada silenciosa hubo un reconocimiento de soldado a soldado. No había odio, solo el entendimiento sombrío de hombres que habían visto la verdadera cara de la guerra. Miller había luchado para preservar un mundo de amos y esclavos. Elías había luchado simplemente para ser reconocido como un hombre. En el corazón de ese pantano, rodeados por los fantasmas de sus decisiones, todas esas viejas batallas se habían reducido a una verdad simple y brutal. El mejor soldado había ganado. Miller asintió lentamente. Una vez, una concesión final de la derrota. Su guerra, la que había continuado librando en su corazón durante 4 años, finalmente había terminado. Clayton, por otro lado, reaccionó como un animal acorralado. La visión de la rendición de Miller, de la huida de sus hombres, destrozó su último vestigio de control. Un grito de pura rabia y miedo se escapó de sus labios mientras buscaba a tientas el revólver que aún llevaba en su cinturón. Era un movimiento torpe, desesperado, el acto reflejo de un hombre cuya única respuesta a cualquier desafío siempre había sido la violencia abrumadora. La pistola era la extensión de su poder, el símbolo de su derecho a tomar, a herir, a matar sin consecuencias. En su mente aterrorizada, si podía disparar, si podía hacer un ruido fuerte y definitivo, podría restaurar el orden de su mundo, podría hacer que el fantasma que tenía delante volviera a ser solo un hombre de carne y hueso al que podía destruir. El martillo del revólver hizo un clic metálico al ser amartillado, un sonido obscenamente fuerte en el silencio mortal. Antes de que Clayton pudiera levantar el arma, Elías se movió. No fue una carga furiosa, sino una explosión de eficiencia contenida. Dio 2 pasos rápidos, acortando la distancia en un instante. Su mano libre se disparó y se cerró sobre la muñeca de Clayton con la fuerza de una trampa de acero, deteniendo el movimiento del arma. Al mismo tiempo, el hacha de mano se movió en un arco corto y preciso. No apuntó al cuello ni a la cabeza. La parte plana y pesada de la hoja golpeó la mano de Clayton con un crujido sordo y húmedo de huesos rotos. La pistola cayó al barro con un chapoteo. Clayton aulló, un sonido agudo y patético, mientras se doblaba sobre su mano destrozada, el dolor eclipsando cualquier otro pensamiento. Elías lo soltó y retrocedió un paso, su postura sin cambios, su rostro aún una máscara de calma implacable. La confrontación había terminado antes de que realmente comenzara. Elías se quedó mirando al joven que se retorcía en el suelo, acunando su mano rota. El silencio volvió a descender, puntuado solo por los sollozos de dolor de Clayton. Elías no habló durante un largo momento. Simplemente observó, permitiendo que la humillación se asentara, que la realidad de su impotencia total penetrara en la arrogancia de Clayton. Cuando finalmente habló, su voz no fue un grito de triunfo, sino un susurro bajo y áspero por el desuso, una voz que parecía venir de un lugar muy profundo y muy dañado. «Mi hijo», dijo, y la palabra colgó en el aire húmedo. Tenía 8 años. No fue una acusación, no fue una pregunta, fue una declaración de hechos, tan simple y tan pesada como una lápida. Fue la única explicación que ofrecería, la única que importaba. La simpleza de la declaración rompió a Clayton por completo. Esperaba amenazas, violencia, un discurso de venganza. No esperaba ese hecho desnudo, esa pérdida cuantificada en un número. El dolor de su mano destrozada se desvaneció ante la inmensidad de un dolor que no podía comprender. Miró a Elías, y por primera vez no vio a un aparcero, ni a un soldado, ni a un fantasma. Vio a un padre, y en ese instante de claridad aterradora se vio a sí mismo por lo que era, un niño cruel que había confundido la brutalidad con la fuerza. Las lágrimas que brotaron de sus ojos ya no eran de dolor físico, sino de una vergüenza y un terror tan profundos que lo ahogaron. Se derrumbó por completo, su cuerpo temblando incontrolablemente en el barro, reducido a la nada que siempre había sido bajo las capas de su privilegio. Elías lo observó derrumbarse,
y en su rostro no hubo ni una pizca de satisfacción. No había catarsis en la victoria, ni alivio en la justicia impartida, solo un vacío inmenso y agotador. Había resucitado al soldado que había jurado enterrar, y había descubierto que el soldado seguía siendo tan eficiente como siempre. Había sobrevivido, había ganado, pero la victoria tenía el sabor de las cenizas. Se dio la vuelta, dejando a Clayton sollozando en el suelo junto a las brasas moribundas. Su negocio con él había terminado. No necesitaba matarlo. La vida de Clayton, a partir de ese momento, sería un castigo mucho más largo y profundo que cualquier muerte rápida que pudiera ofrecerle. Viviría con el conocimiento de lo que había hecho y de lo que se había convertido. Se acercó a Miller, que no se había movido, sus manos aún en el aire. Elías lo miró durante un largo segundo, y luego, con un gesto casi imperceptible de la cabeza, señaló hacia el este, hacia la dirección de la que habían venido, la dirección de la civilización. No se dijeron palabras, no eran necesarias. El mensaje era claro: vete, coge a tu líder roto y sal de mi pantano. Miller bajó lentamente las manos, asintió una vez más y, sin mirar atrás, fue a ayudar al patético bulto que era Clayton a ponerse en pie. Elías los observó comenzar su larga y humillante retirada. Dos figuras rotas desapareciendo en la misma oscuridad que habían creído dominar. No los seguiría. Su guerra había terminado. Se quedó solo en el claro, el silencio ahora completo. El fuego era solo un lecho de carbones incandescentes. El pantano había vuelto a su ritmo antiguo, indiferente a la pequeña y brutal tragedia humana que se había desarrollado en su corazón. Elías levantó la vista hacia el dosel de los árboles, donde los primeros indicios del amanecer comenzaban a pintar el cielo de un gris pálido. Había sobrevivido a la noche, pero la supervivencia era una victoria hueca. Para salvar su vida, había tenido que sacrificar el último vestigio de la paz que había intentado construir. El granjero, el esposo, el padre, habían sido enterrados junto a Sarah y Samuel. El que quedaba en pie era el sargento Thorne, un hombre hecho para un mundo de violencia que ya no quería. Con la primera luz, caminó de regreso a través del pantano, moviéndose por los senderos que solo él conocía. No se dirigió hacia el camino, sino hacia las ruinas carbonizadas de lo que había sido su hogar. Se movió entre los escombros, su rostro impasible. No buscaba nada de valor. Se arrodilló donde había estado la habitación de su hijo y rebuscó entre las cenizas hasta que sus dedos encontraron lo que buscaban. Una pequeña figura de madera toscamente tallada. Un pájaro, que Samuel había estado haciendo. Estaba chamuscada pero intacta. La tomó en su mano, cerró el puño a su alrededor y se puso de pie. Fue su único adiós. No miró atrás. Se dio la vuelta y caminó, no hacia el camino ni hacia la civilización, sino más profundamente en el pantano, hacia las tierras indómitas donde la ley de los hombres no llegaba. Se movía con el paso firme y económico de un hombre con un propósito, aunque ese propósito ya no fuera la paz o la felicidad, sino simplemente la existencia. La niebla de la mañana comenzó a levantarse, y Elías Thorne, el hombre que había sido tantas cosas, se disolvió en ella, convirtiéndose en una sombra, en un fantasma, en una leyenda susurrada que rondaría ese pantano para siempre. El soldado había ganado la batalla, pero al hacerlo, había perdido el mundo. En el claro, el sol finalmente se abrió paso, iluminando la escena de la desolación. Las brasas estaban frías. El revólver de Clayton yacía medio hundido en el barro, oxidándose ya. El trozo de uniforme azul había sido pisoteado, casi invisible. El pantano estaba en silencio, guardando sus secretos. Para el mundo exterior, una docena de hombres se habían perdido, tragados por la naturaleza, pero la verdad era más simple y más terrible. No se habían perdido. Simplemente habían cruzado el camino de un hombre que había sido empujado más allá de todo, excepto de la competencia silenciosa y letal que el mundo le había obligado a aprender. La justicia no había llegado con el sonido de las trompetas, sino con el silencio de un hombre que ya no tenía nada que perder. La retirada no fue una marcha, sino el lento arrastrar de dos cuerpos rotos a través de un infierno que ahora los liberaba con indiferencia. Miller,
con la espalda recta por un último vestigio de disciplina militar, prácticamente cargaba a Clayton, cuyo cuerpo se sacudía con sollozos secos y espasmódicos. El joven líder, que había entrado en el pantano como un conquistador, salía de él como un niño despojado de todo, excepto del dolor punzante en su mano destrozada y del terror helado que se había instalado permanentemente en sus ojos. El amanecer los encontró en el borde del claro, la luz grisácea revelando sus rostros cubiertos de barro, sus ropas hechas jirones y el vacío donde antes había habido 10 hombres más. No hablaron, no había nada que decir. El pantano había pronunciado la única sentencia que importaba, y su eco los seguiría por el resto de sus días, un susurro silencioso en la parte posterior de sus mentes. Su llegada al asentamiento principal no provocó conmoción ni preguntas. Las personas que los vieron pasar, peones de campo y sus propias familias, simplemente se detuvieron y bajaron la mirada. El silencio que los recibió era más denso y acusador que cualquier grito. Era un silencio de conocimiento, de miedo y de una comprensión tácita de que un equilibrio de poder fundamental se había alterado de forma irrevocable. Vieron la mano destrozada de Clayton, la mirada vacía de Miller y, sobre todo, notaron a los hombres que no regresaron. La noticia de la partida de casa se había extendido con orgullo el día anterior. La noticia de su desintegración se propagó ahora sin necesidad de una sola palabra. La comunidad, que había sido cómplice con su silencio, ahora usaba ese mismo silencio como un muro, aislándose de la catástrofe que su propia pasividad había permitido. La derrota no era solo de ellos, era un fracaso colectivo que nadie se atrevía a nombrar. El sheriff Beaumont los encontró en el camino principal. Detuvo su caballo, su rostro una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. Observó a los dos supervivientes, su mirada pasando de la mano de Clayton a los ojos de Miller, y entendió todo lo que necesitaba saber. No preguntó por los desaparecidos, no preguntó qué había sucedido en el pantano. Simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, y espoleó a su caballo para seguir su camino. Su inacción era la respuesta oficial del sistema de poder. No habría investigación, ni partidas de búsqueda, ni justicia para los muertos. La ley, que había sido un arma para los poderosos, ahora se convertía en una herramienta de negación. El incidente sería enterrado, no bajo tierra, sino bajo el peso de un silencio institucional que pretendía que nunca había ocurrido. El pantano se había convertido en una anomalía, una zona de la que la ley se retiraba por completo. En los días y semanas que siguieron, la historia de la partida de casa se pudrió y se transformó. Dejó de ser un hecho y se convirtió en una leyenda susurrada junto a las chimeneas. Los 10 hombres desaparecidos no habían sido derrotados, habían sido tragados. El pantano, que siempre había sido un lugar de temor, adquirió una nueva y oscura personalidad. Se hablaba de un espíritu vengativo, un fantasma de la guerra que protegía sus dominios con una furia silenciosa. El nombre de Elias Thorne rara vez se pronunciaba. Se convirtió en el hombre del pantano, una figura sin rostro, más un concepto que un recuerdo. El poder del clan en la parroquia de St. Landry no se rompió por la ley ni por un levantamiento moral. Se desmoronó por dentro, carcomido por el miedo supersticioso. No aprendieron una lección sobre la humanidad, sino una sobre el terror. Descubrieron que había depredadores que no vestían capuchas blancas. Clayton sobrevivió, pero el hombre que había sido murió en ese pantano. Su mano sanó mal, dejándole los dedos torcidos e inútiles, un recordatorio físico y constante de su humillación, pero la herida más profunda estaba en su espíritu. La arrogancia que lo había definido se había evaporado, dejando solo un miedo tembloroso y una vergüenza que lo consumía. Su padre, el gran terrateniente, lo miraba con un desprecio frío, viendo no a su heredero, sino el símbolo viviente de un error de cálculo catastrófico. Clayton pasó el resto de sus días recluido en la gran casa de la plantación, un fantasma en su propio hogar, sobresaltándose ante las sombras y el sonido del viento entre los árboles. Ya no era un cazador. Se había convertido en la presa perpetua de su propia memoria, perseguido por el recuerdo de un hombre que se negó a romperse. Miller, el veterano,
Fue el único que pareció entender la magnitud de lo que había sucedido. 2 días después de su regreso, sin decir una palabra a nadie, empacó sus escasas pertenencias, ensilló su caballo y se marchó de la parroquia de St. Landry para siempre. No se despidió de Clayton, no dio explicaciones. Simplemente se fue, cabalgando hacia el oeste, alejándose de la tierra que le había recordado una verdad que la guerra le había enseñado y que había intentado olvidar, que la verdadera habilidad en combate no reside en la furia, sino en el control, y que subestimar a un enemigo por el color de su piel era el más fatal de los pecados militares. Su partida fue un veredicto silencioso, el reconocimiento de un soldado a otro, y un abandono final de una causa que se había revelado no solo injusta, sino también incompetente. Mientras el mundo de los hombres se reajustaba en torno a un nuevo miedo, Elías regresaba al epicentro de su dolor. Se movió a través de las ruinas carbonizadas de su cabaña, el olor a ceniza fría todavía flotando en el aire. Cada viga quemada, cada trozo de metal retorcido, era un monumento a la vida que le habían arrebatado. No había lágrimas en sus ojos, el pozo de su pena se había secado, dejando solo un vasto desierto de vacío. Se arrodilló en el lugar donde su hijo había dormido, donde le había contado historias en voz baja sobre las estrellas. El silencio aquí era diferente al del pantano. No era un silencio de tensión o de estrategia. Era el silencio del final absoluto, el silencio de un universo que se había extinguido. La victoria no le había devuelto nada. Solo había confirmado la permanencia de su pérdida. Hundió las manos en las cenizas, sus dedos buscando algo que la razón le decía que el fuego debía haber consumido. Pero lo encontró. Chamuscada, ennegrecida, pero estructuralmente intacta, la pequeña figura de madera de un pájaro que Samuel había estado tallando. La sacó de los escombros y la limpió suavemente con el pulgar. El calor del fuego había endurecido la madera, haciéndola sentir pesada y sólida en su palma. Por un instante, el sargento Thorne desapareció, y solo quedó el padre, sosteniendo el último vestigio tangible del futuro que le habían robado. No era un trofeo, no era un recuerdo, era un ancla, la prueba de que el amor que había sentido era real y que la violencia que había desatado, por necesaria que fuera, no podía borrar ese hecho. Era el costo y la justificación, todo en un pequeño trozo de madera quemada. Se puso de pie, sosteniendo la figura del pájaro con fuerza en su puño. Miró por última vez las ruinas, la parcela de tierra que había trabajado con la esperanza de construir una paz. Se dio cuenta de que ese hombre, el granjero que soñaba con cosechas y mañanas tranquilas, había muerto junto a su familia. El que había sobrevivido era el soldado, el fantasma, y un soldado no puede vivir en un campo de batalla permanentemente. El mundo de los hombres, con sus leyes rotas y su odio persistente, ya no era un lugar para él. No había nada que reconstruir, no había nada a lo que volver. Su única lealtad restante era a la memoria de los que había perdido, y esa lealtad no requería un hogar, solo un corazón que siguiera latiendo. Sin una mirada atrás, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No tomó el camino de tierra que conducía de regreso a la civilización. Su espalda se volvió hacia el mundo que lo había creado, y luego había intentado destruirlo. Se dirigió hacia el corazón del pantano, hacia los laberintos de cipreses y aguas negras que solo él entendía. Se movía con un paso constante y sin prisa, no como un hombre que huye, sino como uno que regresa a su verdadero hogar. La niebla de la mañana, que comenzaba a disiparse en los campos, todavía se aferraba densamente entre los árboles y lo envolvió como un sudario. En un momento era una figura sólida contra la luz del amanecer, y al siguiente, el pantano se lo había tragado, reclamando a su guardián silencioso. Pasaron los años. La parroquia de St. Landry encontró una nueva y precaria normalidad. La violencia abierta de los encapuchados cesó, reemplazada por un resentimiento silencioso y temeroso. La parcela de tierra en el borde del pantano fue abandonada. La naturaleza reclamando lentamente los surcos arados y los cimientos quemados de la cabaña. Se convirtió en un lugar del que la gente no hablaba, una cicatriz en el paisaje que todos sabían que estaba allí, pero que preferían ignorar.
Los niños eran advertidos de no acercarse al bayú, no por los caimanes o las arenas movedizas, sino por el silencio que habitaba allí. El miedo se había convertido en el nuevo guardián de la paz, una paz frágil construida sobre la tumba, sin marcar de una familia, y la leyenda sin rostro de un solo hombre. La imagen final es la del pantano al anochecer. La luz se desvanece, el agua oscura se vuelve un espejo negro que refleja los esqueletos de los cipreses cubiertos de musgo. El aire es pesado, inmóvil, no hay sonido de hombres, ni de sus leyes, ni de sus odios, solo el antiguo y eterno coro de los insectos y las ranas. En algún lugar profundo de esa inmensidad verde y silenciosa, un hombre vive con sus fantasmas, un guardián de una justicia que el mundo no podía ofrecer. El pantano guarda su secreto, indiferente y eterno, no ofrece lecciones, ni redención, ni esperanza. Simplemente es un recordatorio silencioso de que debajo de la frágil superficie de la civilización hay fuerzas más antiguas y pacientes, y que cuando se despiertan, el silencio que dejan atrás es el veredicto más pesado de todos.